El siguiente video es una recopilación de diferentes historias subidas en el canal a lo largo de un año, relatadas por policías. Antes de comenzar, quisiera dar los agradecimientos a los miembros del canal por apoyar el contenido mes con mes y ser una parte importante en este canal. Gracias a Gabriela Valencia, Clay Tom, Mariana Martínez, David Vigil, Esther González y por último, pero no menos importante, le doy una cálida bienvenida a un nuevo miembro que es María Luisa Bocane. Gracias de todo corazón, criptomaníacos. También me gustaría recordarles que pueden escuchar todos los relatos y episodios de Voces de la Cripta ahora en Spotify y Google Podcast. De igual manera, si pudieran calificar con 5 estrellas dentro de la misma aplicación, se los agradecería muchísimo. Ahora sí, comenzamos con el video. Quisiera contar una experiencia que le sucedió a mi padrino. Esto sucedió hace algún tiempo. Yo era pequeño, pero al pasar los años, la experiencia que le sucedió se fue convirtiendo en una historia que se contaba en días de lluvia o en noches de Halloween, ya que si bien es corta, resulta ser bastante escalofriante. Él toda su vida ha sido policía, y en una ocasión recibió una llamada la cual lo dejaría horrorizado durante días. Él dice que recibió una llamada de un teléfono fijo. Cuando respondió a la llamada, nadie contestó desde el otro extremo. Esto le ocurrió varias veces durante las noches, a lo largo de 4 días. Ahora, si bien algunos se preguntarán por qué no hace algo respecto a mi padrino respecto a estas llamadas, primero les aclararé. Mandar patrullas al lugar donde proviene la llamada no es tan fácil como creen, ya que anteriormente se han dado casos muy parecidos y se dan con el resultado de que son simples bromas y hacen perder el tiempo de uno. Aunque él explica que sentía una cierta sensación de miedo y escalofrío cuando el teléfono sonaba, pero esto no era siempre de esa manera, sino que daba la casualidad de que esa sensación la sentía cuando este preciso número lo llamaba, incluso segundos antes, como si su cuerpo de alguna manera le estuviera advirtiendo de que esa llamada se aproximaba. Como les dije antes, esto ocurrió varias veces, por lo que cuando estaba terminando su turno, platicó con uno de sus compañeros y 3 amigos más que tenían la fuerza, y todos estaban dispuestos a ir a la dirección de la cual llamaba el teléfono. Después de tantas veces que había llamado, mi padrino había logrado encontrar la dirección con el rastreador. Los 4 subieron a la patrulla y prosiguieron con el camino. Al llegar a la casa, notaron en un principio que se encontraba vacía, o por decir algo, tenía la pinta de estar abandonada. O al menos eso era lo que se pensaba, ya que a pesar de tocar varias veces la puerta y el timbre, esta no se abría. Mi padrino le dijo a uno de sus compañeros que lo mejor sería que se fueran. Total, a lo mejor solo se trataba de alguien molestando, pero uno de sus compañeros, más por curiosidad que por otra cosa, tuvo la idea de entrar al patio trasero, tan siquiera para saber si alguien vivía en la casa. Mi padrino accedió a regañadientes, y su compañero entró. A los pocos minutos, él de nuevo salió y les dijo a todos que tenían que entrar, ya que al fijarse por una de las ventanas, él dijo que había visto el cuerpo de alguien desplomado sobre la sala entre la oscuridad. Después de estar un tiempo ahí, los 4 entraron, y con lo que se encontraron fue con el cuerpo de una anciana. Esta ya se encontraba fallecida. Si bien esto les sorprendía en gran medida, fueron las condiciones en las que la encontraron lo que más desató el terror entre ellos. Mi padrino les había contado a sus compañeros sobre las llamadas, y sabían que éstas tenían 4 días de haber sucedido, algo que por completo no concordaban con el cadáver que estaban viendo.
pues a juzgar el estado del cadáver, este se veía que tenía por lo menos 1 mes y medio de haber fallecido, y también por el polvo que había en la zona y las termitas, ya que era una casa de madera con láminas. Informaron sobre la situación y se dio aviso en el periódico y por diferentes medios de comunicación sobre el hallazgo de esta mujer. Todo esto en forma de recurso para hallar a los familiares, pero nadie se presentó. Las vecinas dijeron que era una mujer muy agradable, pero también muy antisocial. Vivía en absoluta soledad. Y aparte de esto, sufría de varias enfermedades más. Tristemente, de esa misma manera pereció. También se les preguntó a las vecinas si sabían de alguien que se metía a la casa, pero ellas dijeron que nadie, que simplemente la dejaron de ver, por lo que pensaron que había salido fuera de la ciudad. La causa del fallecimiento era debido a un ataque cardíaco. No había forcejeo, y las cosas de la casa se encontraban totalmente acomodadas. Nadie la había saqueado, por lo que reforzaba el hecho de que nadie se había metido en la casa. Lo único que estaba fuera de su lugar era su teléfono, el cual se encontraba descolgado, como si hubiera tratado de llamar a alguien. Mi padrino afirma que fue la misma señora quien llamó, al menos para que de esta manera pudieran encontrar su cuerpo y así poder descansar en paz. Mi nombre es Víctor y te voy a compartir una experiencia, la cual me pasó hace exactamente unos 3 años. Verás, lo siguiente que me pasó fue cuando estaba trabajando de policía en la fiscal de mi ciudad. Más bien desempeñaba las labores de lo que se puede decir un vigilante. En mis turnos de día, me encontraba exactamente en la entrada de la fiscalía. Por otro lado, en las noches, me encontraba resguardando el último piso del edificio, hasta que se me dio el cambio de puesto. Se me notificó que tendría que ponerme ahora en el sótano. En la fiscalía se encontraban unas celdas, las cuales eran muy poco usadas. Se usaban casualmente para algunas personas que se sorprendían cometiendo infracciones, como manejar alcoholizados, o también haciendo grafitis, o cometiendo alguna ilegalidad en la vía pública, y más etcétera. Cosas así por el estilo. Por lo regular, por las noches, si no era fin de semana, se encontraban vacías. Así que lo que pensé en ese momento era solamente que iba a tener que esforzarme para no dormirme en el transcurso de esa noche. Pues en esta zona casi no había luz, tan solo había lámparas en cada esquina, con un muy bajo voltaje, y otra más en la entrada, arriba del escritorio. Yo seguí con mis órdenes y me dirigí hacia las celdas. Se me había notificado que no había nadie más en las celdas, que un policía tenía que estar en ese lugar vigilando obligatoriamente, así éstas se encontraran vacías. Yo estuve en el escritorio durante un tiempo, escuchando la radio, distrayéndome hasta que dieron las 3 de la mañana. Yo me encontraba sentado tomando café cuando me dispuse a estirar un poco las piernas y recorrí las 6 celdas que había. Mientras caminaba, mantenía la cabeza abajo, mirando mis pies y el suelo, debido al sueño que combatía en ese momento, hasta que mi caminata fue interrumpida, pues empecé a escuchar unos pasos que provenían de una de las celdas. Yo seguí el ruido con cuidado, pues al escuchar atentamente, estos eran pasos de una persona. Alucé de inmediato cuando llegué hasta la celda, pero no vi nada. Los pasos habían callado al momento que apunté mi luz hacia esta. Me quedé un momento parado frente a la celda, e incluso me metí dentro de esta. Lo que me resultó muy curioso al entrar es que cuando vi la cama, la pequeña cama que contaba con un colchón desgastado y que ya tenía sus resortes, los cuales con un mínimo movimiento rechinan, y que cuando uno se acuesta se sumerge de tal manera que se puede marcar todo tu cuerpo. Bueno, pues esto último
Era lo que estaba viendo. En la cama se dibujaba la forma de un hombre recostado. En un principio pensé que esto se debía a las varias personas que habían estado en la celda, y también que el colchón sí era algo viejo. Estas marcas eran muy comunes, pero cuando me disponía a salir, empecé a escuchar los resortes del colchón, como si alguien se estuviera moviendo de la cama. Volteé a ver de nuevo con mi lámpara, y pude ver cómo la forma de la persona que se dibujaba que estaba recostada en el colchón se iba levantando. Algo estaba recostado en esa cama, pero no era una persona. En ese momento salí de la celda corriendo. Mi terror era tal que ni siquiera me di tiempo de cerrar la celda. Me pasé como unas 2 horas por fuera del pasillo de las celdas, hasta que de nuevo, tratando de tomar un poco de valor, decidí ir hacia la celda y cerrarla. La noche, para mi mala suerte, continuó con esos pasos. Ahora sabía de dónde provenía, y estos no pararon de escucharse por toda la madrugada. Era como si hubieran estado esperando que me diera cuenta de esto, para comenzar mi tormento. A la mañana siguiente, en compañía de otro colega policía, que era con quien rolaba el turno, dimos un rondín por las celdas. Al llegar a esa celda, en la cual había vivido ese horror, me di cuenta que en el colchón no se dibujaba ninguna forma. Este estaba intacto, pero esto no fue lo único que encontré por la mañana, sino que adentro de esta celda había una gotera. Este tipo de goteras eran muy común en las celdas, sobre todo por ser sótano y en los días de lluvia. La humedad incluso traspasaba algunas paredes. En esos días, precisamente estábamos pasando por ese clima. Al ponerle más atención a este charco, vi que salían un par de huellas. No eran las mías, ya que en estas no se dibujaban las siluetas de mis zapatos, sino que se dibujaban los pies descalzos de alguien, su planta del pie junto con sus 5 dedos. Y ¿sabes lo peor de esto? Es que estas huellas salían de la celda y se dirigían hasta donde yo estaba, y estas rodeaban una y otra vez el escritorio. En ese momento me di cuenta que cual sea la cosa que habitaba en las celdas, aquella noche, todo el tiempo estuvo a mi lado. No permaneció detrás de los barrotes como creía. Esa fue la primera y última vez que cuidé ese lugar de la fiscalía. El siguiente relato viene de parte de una suscriptora del canal. Ella ha servido desde hace años y sirve actualmente en el cuerpo de policía municipal de su ciudad natal. A lo largo de su tiempo sirviendo en el cuerpo, ha sido testigo de diferentes hechos inexplicables, así como también paranormales. Pero en esta ocasión nos quiere compartir una experiencia en concreto, que también afectó a parte de su familia. Debido a este motivo, me ha pedido que resguarde sus nombres y también los lugares. Todo por un mero hecho de privacidad. Así que me tomaré la libertad de no nombrarlos o bien modificarles el nombre a las personas en la historia. Una vez ya aclarado esto, comencemos. Lo siguiente que quiero compartirles, chicos de la cripta, es respecto a algo que me pasó cuando recién me volvía a reincorporar en la policía municipal. Era el año 2014, y yo me encontraba terminando mi tiempo de descanso que me habían dado, pues acababa de dar a luz a mi segundo hijo, y me encontraba en los primeros días de vuelta a estar trabajando. En ese tiempo se llevó a cabo un caso que al menos aquí en mi ciudad se hizo sonar mucho, y era el de una familia disfuncional. Para no caer en detalles que de seguro a los oyentes disgusten, les diré que en esta familia había mucho maltrato hacia los menores por parte de ambos padres, lo que repercutió en que tristemente, aunque era de esperarse, después de años y años de esto, uno de estos niños terminó por perder la vida. Los padres obviamente fueron denunciados y encarcelados,
Por este motivo, uno de los hijos fue retenido en lo que se encontraba un propio tutor. Y en cuanto a la casa donde residía esta familia, se dio la orden de registrarla. A mi equipo le tocó esta parte. Entramos a la casa junto con los investigadores para recoger cualquier prueba o muestra que ayudara en el caso y en el juicio de los padres. Para empezar, se podían notar muchas cosas deplorables, en las cuales me ahorraré en contar. Pero puedo decir con total seguridad que los niños eran casi tratados como animales. Había múltiples botellas de licor, por lo que se podía esperar que tanto el padre como la madre fueran alcohólicos. Las habitaciones de los niños, en donde particularmente me quedé mayor tiempo en lo que me respecta, debido a que yo también tenía niños. Sentía mucha lástima por lo que les había pasado, tanto así que estuve al borde de llorar cuando sostuve los juguetes, que más bien parecían estar muy viejos. Eran juguetes que tenían muchos años, y algunos estaban hechos de madera, pero no de una manera muy buena. Intuía que a lo mejor los pocos juguetes que tenían los niños seguramente eran de la basura o recogidos de las calles. Lo más seguro es que no hubieran disfrutado ni un solo minuto de su infancia, teniendo la mala suerte de ser hijos de esas personas. Estuve un largo rato en ese cuarto y me llamó la atención un muñeco. Era uno de esos soldados que se suponen tienen múltiples accesorios. En este caso solo contaba con su camuflaje. No sé por qué, pero este fue el único juguete que me llamó lo suficientemente la atención como para tomarlo y verlo de cerca. Cuando estaba mirando el juguete, yo me encontraba sentada en una de las camas, y en eso sentí como claramente alguien se sentaba a mi lado. Percibí como el colchón se hundía tan solo a centímetros de mí. Yo por reflejo volteé, pero no vi nada. Después, casi de inmediato, sentí como si me soplaran en la nuca. Yo tenía el pelo agarrado, por lo que lo pude percibir de una manera muy rápida. Era como si me soplaran. Cabe decir que en la habitación no había ventanas, por lo que no había por donde una corriente de aire pasara. Acto seguido me levanté de la cama y al mismo tiempo que lo hice, escuché el sonido de unos talones impactando con el piso. Era como si alguien estuviera arriba de la cama y saltara de esta para caer de pie en el piso. Yo me detuve y me quedé quieta, pues la verdad me sacó mucho de sí. Me quedé un momento en silencio hasta que un compañero mío vino a la habitación y me llamó. Yo me salí de esta sin percatarme que aún traía el muñeco en mi mano. Cuando salí de la casa e íbamos camino a la estación donde se encontraba el otro hermanito, tomé la decisión de llevarle el juguete, pues lo traía en la mano al salir de la casa. Al llegar a la estación me di con la sorpresa de que el niño tenía que ser atendido por psicólogos y más especialistas, pues el pobre había presenciado todo. En fin, para no entrar en más detalles, no pude entregarle nada al niño, y conforme pasó el día, terminé por olvidarlo. Cuando por fin estaba por llegar a mi casa, me di cuenta que aún traía el muñeco en mi bolso. Yo tengo 2 hijos varones, por lo que lo escondí rápidamente. Sabía que si lo lograba ver mi hijo mayor, que en ese momento tenía 6 años, no me dejaría descansar hasta dárselo. En ese entonces mi otro hijo tenía apenas poco más de un mes de nacido, así que al entrar en la casa escondí sutilmente el muñeco en un armario que tenía de frente a nuestro baño. Lo puse en el lugar más alto de este para que mi hijo no lo encontrara. Al pasar los días, yo hacía el intento de regresar al muñeco, pero por una u otra cosa no podía hacerlo. Tampoco me sentía muy bien de tirarlo, pues a lo mejor había pertenecido al hermanito que había perdido la vida, y quería dárselo al otro para que lo recordara. Era la idea que tenía en ese momento, pero después al pasar los días se me fue olvidando, pero aún así, siempre lo mantuve oculto de mi hijo. No sé cuándo exactamente, pero aquel muñeco pasó a estar indefinidamente en aquel armario. Pasaron más semanas, incluso creo que hasta meses, cuando una noche me desperté por la madrugada. Me dirigí al baño cuando en el camino me encontré con mi hijo. Tenía la luz del pasillo que daba al baño encendida y casi venía corriendo. Yo lo detuve y le pregunté qué era lo que estaba haciendo a esas horas. Al principio me dijo que nada, y después de pensar un poco, me dijo que había ido al baño. Conozco muy bien a mi hijo y sabía que me estaba mintiendo,
pero en ese momento iba con mucho sueño y lo dejé pasar. Lo que sí noté es que la puerta del armario se encontraba entreabierta. Esta siempre se encontraba cerrada, pero le resté importancia aquella noche. Días después, cuando me encontraba en mi turno en una gasolinera por eso de la medianoche, y justo cuando desvié la mirada mientras me llenaban el tanque de gasolina de la motocicleta, vi a mi hijo de 6 años al otro lado de la calle de donde me encontraba. En ese momento encendí la motocicleta para pasar al otro lado, pero rápidamente lo perdí de vista entre los coches que pasaban. Llamé a mi casa y me contestó mi madre, que era la que me cuidaba a los niños, y le pregunté si mi hijo estaba en la casa o si habían salido. Ella me contestó algo extrañada que no habían salido a ningún lado y que mi hijo se encontraba en su recámara jugando. Le dije que lo pusiera al teléfono, pues quería escuchar su voz y cerciorarme que se encontrara en casa. Al poner a mi hijo al teléfono, noté que este se reía, o más bien trataba de no hacerlo, como si se estuviera conteniendo. Le pregunté el por qué tanta risa, pero él no me respondió. Esto no acabó aquí. Varias veces vi a mi hijo por la calle, o bueno, pensaba que era mi hijo. Lo veía claramente, a veces por el espejo retrovisor de la patrulla, otras veces cruzando la calle frente a mí entre las personas, e incluso dentro de la patrulla. Pero como en todas las ocasiones, este desaparecía después de unos instantes de haberme percatado de su presencia. Al principio pensé que era porque me sentía muy cansada, y que era debido a estrés o porque quería estar con mi familia. Tan solo 2 días después, las cosas fueron empeorando. A mi otro hijo, el que acababa de nacer, empezaron a salirle moretones. Estos eran alarmantes, pues se le podía notar sangre en su piel, como si a este lo acabaran de succionar. Esto se repitió por varias noches. En aquel entonces, él dormía en mis brazos, por lo que no me explicaba el porqué de los moretones. Una noche traté de quedarme despierta, y esa noche vi que algo andaba mal en mi casa o en mi familia. Vi la sombra de algo rondar en mi habitación. Lo vi de forma muy clara, por lo que pensé genuinamente que había alguien dentro de la casa. Yo siempre guardaba un taser para defensa propia a un lado de mi cama, por lo que encendí la luz y lo tomé, pero ya no pude ver nada. Simplemente era como si se hubiera disipado en el aire. Esa noche mi bebé no amaneció con ningún moretón, pero no sabía lo que me esperaba la próxima noche. Esto se volvió a repetir otra noche, pero 100 veces peor. En esta ocasión yo no podía moverme. Estaba como petrificada en mi cama, pero era consciente de todo. Aquella noche vi como esta sombra salía por entre una de las esquinas de la habitación y se acercaba a mi hijo. Yo intentaba moverme, intentaba gritar o algo, pero no podía. Era horrible esa sensación de estar expuesta y no poder hacer nada para evitarlo. No sé cuánto tiempo esta cosa pasó al lado de mi hijo, pero cuando por fin desapareció y yo me pude mover de vuelta, quería pensar que todo había sido una pesadilla, que era un mal sueño solamente. Al encender la luz supe que esto no eran cosas imaginadas de mi parte, pues donde esta cosa se había acercado, pude ver que un nuevo moretón le había salido a mi hijo. Entré en desesperación y le llamé a mi madre por teléfono para que viniera. Necesitaba estar con alguien. Estaba llorando y temblando. Mi madre llegó después de 1 hora y me encontró muy alterada. Ella se quedó conmigo esa noche y me dijo que se quedaría los días que hicieran falta. Pasó ese día y en la noche, cuando llegué del trabajo, mi madre me dijo otra cosa, algo que a decir verdad yo ya presentía. Ella me dijo que mi hijo mayor, cuando se encontraba jugando dentro de su habitación, se comportaba extraño. Al principio mi madre me aclara que pensó que solo se trataba de que estaba jugando y su imaginación, pero todo empezó a darle un mal presentimiento cuando mi hijo le confesó que tenía un amigo imaginario. Ella le sacó cierta información porque lo consentía mucho, y mi hijo le tenía mucha confianza. Por lo tanto, le dijo que jugaba con su amigo en el cuarto, y después se veían entre las noches afuera del baño. Y en ese momento recordé la otra vez que vi a mi hijo venir del baño. Ahora ya sabía lo que me ocultaba, pero mi madre me dijo algo más, algo que me dejó aterrada hasta el día siguiente.
Y es que mi hijo le dijo a mi madre que su amigo imaginario iba a visitarme por las noches cuando ellos dos terminaban de jugar, y que después este se despedía de su hermanito. Después le pregunté a mi madre si creía en todo lo que estaba diciendo mi hijo, o si había visto algo extraño en la casa. Ella sentó con la cabeza en silencio, y después me explicó que diario veía algo. Ella dice que a veces le tocaban la puerta del armario, y que cuando se encontraba entreabierta, sentía como alguien la observaba desde adentro. Además de que a veces cuando acercaba el oído a la puerta de la habitación de mi hijo mayor, se podía escuchar como había una voz hablando con él. Mi madre me dijo que a pesar de todo el asunto del amigo imaginario, ella sentía que el verdadero problema venía del armario, ya que cada vez que pasaba sentía como un ambiente muy pesado. Yo no podía negar esto porque, a decir verdad, yo que no creo en esas cosas lo había notado. Ese armario últimamente inspiraba temor. Pero esa misma noche lo abrí y saqué todas las cosas que había dentro, esperando encontrar algo anormal o algo que explicase todo lo que estaba pasando. Por suerte, debido al miedo que sentía en ese momento, hice memoria de todo lo que se supone debería haber adentro. Y fue cuando caí en cuenta de que aquel muñeco no se encontraba. Sin hacer mucho ruido me dirigí a la habitación de mi hijo y de un impulso la abrí súbitamente. Pude ver el muñeco. Mi hijo lo sostenía en sus manos. Acto seguido lo subí a la patrulla y arranqué de inmediato para tirarlo debajo de un puente en una cañería. Esa noche y las siguientes todos dormimos en la misma habitación, hasta que vino un sacerdote a bendecir la casa y más en específico aquel armario. Por suerte ya no volvimos a vivir ninguna experiencia parecida. Ahora toca decirles algunas cosas las cuales me enteré después de todo esto. Mi hijo me contó que la primera vez que vio a este ente fue antes de entrar al baño, y a diferencia de lo que pensaba yo y otros, lo que se le presentó no era un niño, sino que me explicó que fue un hombre. Siempre fue un hombre. Lo cual tenía mucho sentido, pues la sombra que vi en mi habitación era del tamaño de un hombre mayor. Después me dijo que este hombre a veces me iba a visitar en donde estaba y según él me jugaba bromas. Las bromas era que veía a mi hijo en todas partes a horas de la madrugada. Obviamente esta cosa siempre lo manejó a forma de broma con mi hijo, pero en realidad nos estaba haciendo daño. Y eso no fue todo, pues resulta que ese juguete no pertenecía a los niños de aquel matrimonio, sino que en realidad este le pertenecía al padre. El padre había perdido la vida en prisión debido a una riña dentro de esta a los pocos días de haber ingresado. Este dato me aterró aún más, pues el ente con el cual mi hijo socializó todo ese tiempo no era otro sino el de ese hombre, o eso es lo que creo. En fin, debido a esto, he aprendido a que no debemos tomar cosas que no nos pertenecen, sobre todo si ésta recientemente ha pertenecido a un muerto. Esto me sucedió mientras estaba trabajando como policía. En una ocasión se nos dio un llamado al cual era para atender una urgencia. Más bien, era un conflicto familiar que había resultado en un fallecimiento. No daré muchos detalles, ya que se trata de una familia disfuncional. El caso fue que al llegar nosotros, la ambulancia junto con los paramédicos ya se encontraban en el lugar. La tragedia había sucedido en una cena familiar. Uno de los hijos de la familia se encontraba en el patio, desplomado en el suelo, mientras que todos los integrantes se encontraban hundidos en un mar de lágrimas, y la madre se encontraba gritando a todo lo que le dejaba la garganta. Estaba en un mar de agonía, al ver a su hijo sin vida en el suelo. Como de costumbre, ya que apenas acababa de ejercer de la academia, a mí me mandaron simplemente a vigilar el área, en lo que los forenses hacían su labor. Para este momento, yo no sabía lo que había pasado. De pronto, uno de los forenses me llamó
para que lo acompañara al segundo piso. Yo lo seguí y los dos íbamos a la par caminando, por lo que cuando abrió la puerta de la habitación, ambos vimos lo mismo. Vimos lo que parecía ser un joven de algunos 16 años. Se encontraba parado sobre el marco de la ventana. La ventana era grande, por lo que casi estaba a la misma altura que la pared, por lo que el joven cabía perfectamente. Este se encontraba de espaldas cuando lo vimos, y solamente duró un segundo cuando se lanzó a la ventana para caer. Rápidamente el forense me dijo que fuera hacia abajo mientras que iba hacia la ventana. Yo corrí y bajé las escaleras. Al ver cómo bajé de alterado, los demás oficiales también me siguieron. Al llegar a donde supuestamente tendría que haber caído el cuerpo, se encontraba la marca del chico al cual se estaban llevando. De inmediato llegó otro forense y me dijo que por qué había salido así. Y yo me quedé mudo. Estaba muy sorprendido, pues había visto claramente cómo un joven se había desplomado hace apenas unos segundos frente a mí. Por suerte llegó el otro forense, y creo que le explicó a base de claves lo que había pasado, ya que todavía se encontraban los familiares cerca de nosotros. Él enseguida volteó y dijo: "Te entiendo", y me dijo que estaba bien. El otro forense con el que había ido a la habitación de arriba me dijo que no me asustara, que estos son gajes del oficio, sobre todo en un lugar donde hay mucho dolor. Tal parecía ser que el joven se había quitado la vida. No sé qué problemas haya tenido para realizar eso, pero esa noche me sirvió para ponerle más atención a mi familia, sobre todo a mis hijos. A esa edad uno puede creer que es el fin del mundo, pero con apoyo de la familia uno puede salir adelante. Con esto me despido. Saludos a la comunidad de la cripta embrujada. Otra experiencia que me pasó estando en el Cuerpo de Policía Federal fue cuando me encontraba en un accidente. Si ven cómo son las cosas, todo lo malo, o llámese también malas energías, ocurren después de tragedias las cuales se cobran vidas. Puedo dar fe de esto, ya que he visto muchas cosas extrañas suceder alrededor de todo el alboroto, como lo que les estoy a punto de contar. Yo y mi compañero habíamos recibido un llamado por radio. Requerían la presencia de la Policía Federal y nosotros éramos uno de los elementos más cerca de la locación en donde se nos requería. Lo que había sucedido era lo siguiente: un camión de volteo se había descarrilado y se había salido del camino, pero junto con él había arrastrado otro automóvil del cual se temía vinieran personas. El accidente había sido muy catastrófico, de tal manera que algunas personas que se encontraban cerca y querían ayudar no podían hacerlo. Y al llegar pudimos notar el por qué no se podían acercar. Ambos, el camión y el vehículo, se encontraban deshechos, más el vehículo, pues este había recibido la peor parte. El camión tenía la cabina por completo deshecha y la caja había salido disparada, mientras que por otra parte el auto se encontraba en llamas por la parte interior. El fuego salía por las ventanas, y en los asientos del piloto y copiloto se podían ver a dos personas, las cuales obviamente se encontraban sin vida calcinándose entre el fuego. Conforme iban llegando más elementos de la policía y paramédicos, además de bomberos, me animé a acercarme un poco. El fuego seguía igual de intenso. Al parecer la gasolina ya se había detonado, así que no se podía agravar más la cosa. Yo fui la persona hasta ese momento que más se acercó al fuego, y creo que fue debido a esto que fui el único que pudo escuchar los lamentos en un principio de lo que parecían ser niños entre el fuego. Me detuve un momento para apreciarlos mejor, y cuando estuve totalmente seguro de que estos lamentos se escuchaban en el auto, lo empecé a rodear. Todo esto para saber de qué parte venía. El auto seguía repleto de fuego, por lo que me desesperaba cada vez más, hasta que logré detectar el lugar de donde venía el llanto.
Estos llantos de niño provenían de la parte de atrás del automóvil, por lo que al llegar los bomberos, les pedí que apagaran el fuego de atrás hacia adelante. Cuando por fin lograron extinguir el fuego, mi compañero y yo nos acercamos para revisar los asientos traseros, pues le había platicado lo que había escuchado entre las llamas, y también estaba muy al pendiente. Pero no logramos encontrar nada. Simplemente estaban los asientos quemados, totalmente chamuscados, pero no había ningún rastro de algún cuerpecito. Después de checar muy bien y cerciorarnos de que solamente hubieran los dos cuerpos de enfrente, nos dispusimos a retirarnos para dejar al siguiente personal trabajar, además de que no tardaban en llegar los medios de la prensa para tomar fotografías del accidente. Y fue en ese preciso instante que escuché de nuevo el llanto de los niños. Pero no solo eso, sino que este venía acompañado de un golpe como el de una cajuela. Yo me detuve y con mi brazo detuve a mi compañero. Él volteó a verme y le pregunté: ¿lo escuchaste? Él me contestó viéndome también muy sorprendido: sí, lo escuché, creo que viene de la cajuela. Ambos volvimos al auto y lentamente nos acercamos a la cajuela. Al abrir vimos lo que parecía ser plástico quemado de bolsas negras, y debajo de este, efectivamente se encontraba aquello que llevábamos buscando minutos atrás. Eran los cuerpos de dos infantes. Lejos de sentir tristeza, nuestra expresión fue de extrañeza, pues las cosas empezaban a tornarse cada vez más turbias. Para empezar, ¿qué era lo que hacían dos niños en la cajuela de un automóvil? Y además enredados en bolsas negras. Dimos aviso de este incidente y se empezó la investigación. Las personas que venían conduciendo adelante no se pudo dar con su identidad, pues el fuego había consumido todo. Por otra parte, con los niños sí se pudieron saber algunas cosas, aunque estas fueran mínimas. Pero las que resaltaron más era que estos niños habían fallecido hace ya un tiempo, pues su cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición. Además de también ambos habían sido reportados como desaparecidos hace ya varios meses. Si de algo estoy seguro, es que esos niños tuvieron un destino muy desafortunado, y que los que iban en ese automóvil era más que claro que no eran sus padres. Jamás le he deseado el mal a nadie, pero si esas personas fueron las causantes, o peor aún, los responsables de lo que les pasó a los niños, la verdad es que no siento pena por ellos. Es más, creo que hasta lo tenían merecido. Esta vez tengo otra experiencia para contar. Estoy muy segura de que recordarán las historias de mi abuelo que compartí mucho en este canal. Él era policía de montada. Recientemente, una de mis tías me compartió una experiencia que le sucedió a mi abuelo por esos años, de la cual no me había enterado. Me resultó sumamente interesante, por lo que decidí compartírselas en esta ocasión. Se dice que mi abuelo por esos años tenía un amigo que se llamaba Julio Olivares. Era un señor muy conocido en el pueblo, aunque más bien le decían el cazador de fortuna. El motivo era fácil de explicar. Julio era un hombre que contaba en aquel tiempo que te cuento la historia, con apenas 30 años. Y a esa edad ya había tenido 2 esposas diferentes con mucha riqueza. Es decir, eran señoras mayores a su edad y con muchas tierras y negocios a sus nombres. Para nadie era una sorpresa que Julio las buscaba por su fortuna, pues se dice que era un hombre bien parecido y con el don de la palabra, por lo que fácil las hacía caer a sus pies. Y sobre todo, estas 2 mujeres con las que estuvo eran viudas, lo cual lo volvía más fácil aún. Lo que resultaba extraño era que cuando se casó con la primera, tan solo 2 años después la mujer falleció debido a un ataque cardíaco. Aquella mujer tenía como entre 50 a 60 años, dice mi tía, pero por suerte o muy convenientemente, toda su herencia se le había dejado a Julio.
Debido a esto lo empezaron a bromear respecto a que él se había encargado de la señora para que lo dejara todo el dinero y ese tipo de cosas. Mas en el fondo todos creían que se trataba de una simple coincidencia. Pero tan solo este hombre pasó un año soltero, hasta que se le vio en compañía de otra viuda del pueblo, de igual manera con muchas tierras y mucho poder. Rápidamente se supo que ellos dos tenían un amorío, pero en esta ocasión resultó en un escándalo mayor al amorío pasado, pues la viuda tenía entre 75 a 80 años de edad. Se casaron muy rápido al cabo de un año, y al año siguiente, la mujer falleció, y de igual manera, sorprendiendo a todo el pueblo y parte de la familia de la mujer, en el testamento le había dejado casi todas sus posesiones y tierras, aumentando así de esa manera la riqueza de Julio. Sin embargo, en el pueblo se empezaron a correr varias historias y chismes alrededor del hombre, algunos ridículos y otros no tanto, pero el que más se decía en el pueblo es que él había sido el responsable de los fallecimientos de sus esposas para quedarse así con la fortuna de ambas. Obviamente, después de quedarse con ambas fortunas, Julio era el hombre más adinerado del pueblo y probablemente también de la región. Continuó con sus amoríos con otras muchachas, pero ninguna llegaba a algo serio con él, pues se decía que casarse con Julio era como firmar tu sentencia de muerte. Todo esto llegó a oídos del propio Julio, que tal vez por deprimirse en eso, se empezó a trincherar cada vez más en su casa, al grado de que solamente salía por los víveres y checar uno que otro negocio, y así se mantuvo. Él y mi abuelo durante la adolescencia fueron muy buenos amigos, por lo que al pasar el tiempo mi abuelo decidió ir a visitarlo, y es aquí donde comienza su historia. Resulta que mi abuelo, un día después de su trabajo, tomó la decisión de ir a visitar a Julio a su casa que se encontraba a las afueras del pueblo, ya que poseía su propia finca, y esta era enorme. Mi abuelo tardó unos minutos para que lograra salir, incluso llegó a pensar que se había mudado, pues nadie le contestaba de vuelta, hasta que por fin salió Julio. Él dice que se encontraba en un estado muy malo. Se notaba que no mantenía su higiene personal ni nada. Al principio se comportaba algo reservado, pero conforme avanzó la conversación, Julio le reveló algo a mi abuelo, y es que Julio decía ver a sus esposas afuera de la finca. Siempre que trataba de salir las veía. Estas lo seguían a donde quiera que iba en el pueblo, haciendo por consecuente que abandonar la finca se convirtiera básicamente en una tortura psicológica. Nadie las podía ver, solamente él. Esto le había quedado bastante claro cuando tuvo un ataque de pánico en pleno mercado. Mi abuelo en ese tiempo era joven, estaba entre sus 20s, y no era para nada supersticioso, por lo que pensó en un principio que su amigo estaba perdiendo la cordura, pero aún así no lo quería dejar solo, por lo que trató de visitarlo al menos 2 veces por semana. Cabe resaltar que todas las veces que mi abuelo fue a la casa de Julio, jamás entró. Todas sus conversaciones se llevaron a cabo afuera en el patio. Con cada día que pasaba, Julio se veía cada vez más demacrado. Mi abuelo trató de platicar muchas veces con él para que buscara ayuda, pero jamás lo consiguió, y entre todas esas veces que lo visitó, una vez le preguntó qué era lo que había pasado exactamente con sus viudas, y también qué era lo que pensaba de los rumores que se decían en el pueblo de él. A pesar de que mi abuelo pensaba que esto resultaría en un momento para burlarse de las tonterías que se decían en el pueblo, esto no resultó como él pensaba, ya que Julio se quedó callado y comenzó a temblar. Le dijo que ya tenía suficiente castigo con sus esposas como para que hablara de lo que se decía en el pueblo. Todas las veces que mi abuelo tocaba ese tema, Julio intentaba evadirlo de alguna manera, y cuando se insistía en este se molestaba. Fue cuando poco a poco mi abuelo dejó de mencionarlo, pero esto no duró mucho, ya que una tarde mi abuelo estaba llegando a casa de Julio y se dio cuenta que en esta había mucha gente, e incluso compañeros del departamento de policía. Al acercarse y preguntar qué era lo que había pasado, se le dio la noticia de que Julio había fallecido. Mi abuelo al principio no podía creerlo, pues tan solo 2 días antes lo había visitado. Aunque su aspecto, como antes dije, era muy alarmante,
Mi abuelo jamás pensó que iba a fallecer, pero esto no fue lo peor de lo que se enteró mi abuelo, sino que lo peor vino después al enterarse de los hechos sobre cómo se había descubierto el cadáver de Julio. Resulta que por la mañana su cuidador, el jefe de los empleados que administraba sus tierras y negocios en los cuales comerciaba, fue a visitarlo, pues tenía aproximadamente un mes de no presentarse con sus trabajadores, por lo que las fechas de los pagos se acercaban y había ido por el dinero. Cuando llegó y llamó, nadie le contestó, por lo que se asomó por una de las ventanas y decidió abrirla. Al hacer esto, el olor, la peste, se le introdujo por la nariz que hasta hizo que vomitara. El olor era producto del cuerpo de Julio, que reposaba inerte sobre el suelo de su sala. Cuando fue sacado se dio el diagnóstico. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, pues se encontraba con 3 semanas y media en ese estado, dentro de la casa. Julio llevaba de haber fallecido casi un mes en su casa y nadie se había dado cuenta. Mi abuelo, al saber esto, por obvias razones, se empezó a asustar y a alterarse, pues recordaba muy bien que había hablado con él tan solo 2 días atrás. Durante ese día no pudo pensar en otra cosa que no fuera su amigo, pero por desgracia, se tenía que ver en la obligación de ir de nuevo a esa casa. Y es que la propiedad no se había dejado con un dueño, ya que no había testamento esta vez, por lo que la policía montada tuvo que cuidar las propiedades de Julio hasta saber qué era lo que se iba a hacer. Por desgracia para mi padre, le tocó ir a vigilar la finca donde procuraba ir a visitar a su amigo, en la misma que había fallecido. No era una tarea fácil, pero decidió darle prioridad a su trabajo que a otra cosa. Así que fue a vigilar la finca en compañía de otro policía durante la noche. Al principio de la noche se la pasó en compañía de su compañero, pero por obvias razones se tenía que vigilar dando un recorrido por los diferentes extremos de la finca, y para eso se tenían que separar. Mi abuelo hizo lo propio en su lugar designado, pero sin embargo no podía evitar mirar aquella casa, tal vez por miedo o melancolía, pero no podía dejar de hacerlo. En una de esas tantas veces que miró hacia aquella casa, vio que desde adentro de esta se encontraba alguien observándolo. Y una vez que sus ojos se acostumbraron a la luz y a la negrura de la noche, lo pudo ver. Era Julio desde una de sus ventanas. En su cara predominaba la tristeza, como si estuviera dentro de su propia casa, sin derecho al descanso eterno. Esto lo explica mi abuelo. Al día siguiente mi abuelo decidió que por su propio bien, lo mejor sería cambiar de sitio, por lo que ya no fue a esa finca en lo que le restaba de vida. Sin embargo, jamás dejó de pensar en lo que le había pasado a su amigo, y el por qué todavía estaba dentro de la casa, por qué no descansaba. Mi abuelo creyó, y hasta el día de hoy sigue creyendo, que lo que se decía en el pueblo, tal vez de manera burlesca o exagerada, tal vez era cierto. Tal vez la ambición de su amigo fue mucha, que no le importó manchar sus manos con tal de obtener lo que quería. Mi tía me cuenta que una noche, mi abuelo le dijo que a lo mejor Dios así castigaba a los avariciosos, encerrándolos en sus casas lujosas, rodeado de todas sus cosas por quién sabe cuánto tiempo. Espero que haya sido de su agrado esta historia, y siempre es un gusto compartirle nuestras experiencias.